Buenas noches, compañeros. El día de hoy tengo el gusto de presentar la temática de técnicas e instrumentos de evaluación. Eh, para esto vale segmentar lo que son las técnicas y los instrumentos, para responder así esa primera interrogante que plantea qué son las técnicas e instrumentos de evaluación. De modo que tenemos de manera general que las técnicas de evaluación hacen referencia al método. Atención, esta palabra método es fundamental y clave, pues el método que se utiliza para la obtención de la información. En cuanto al instrumento, pues se refiere al recurso en específico que se emplea. Construye así un valioso instrumento didáctico para controlar el aprendizaje que realizan los alumnos y además un medio de información que de manera en la que se desarrolla la actividad académica para revisarla y reorientarla. Podríamos decir entonces que las técnicas y los instrumentos de evaluación se fijan y utilizan para recoger, analizar y juzgar sobre las evidencias que el estudiante aporte de su aprendizaje. Estas evidencias podrán ser de conocimiento, de procesos o de producción. Se establecen estas tres. En este orden jerarquizado tenemos que las evidencias de conocimiento son aquellas que expresan el dominio cognitivo del estudiante, es decir, el manejo que tiene de conceptos, definiciones, teorías, leyes, entre otras, que fundamentan su saber general en una temática generada. En cuanto a las evidencias de proceso, podríamos decir que es la verificación de las técnicas, procedimientos y pasos, el uso de equipos, herramientas y materiales en la aplicación de conceptos en la ejecución de procedimientos. Y por último, las evidencias de producto, la cual implica la entrega de resultados acabados, solicitados con anterioridad por el docente y estipulado en el currículo de formación. Estos resultados deben reflejar los criterios estándares de calidad para ser considerados aceptables. En lo que es el interrogante del punto 2 que plantea por qué es importante emplear técnicas e instrumentos de evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pues como bien sabemos, el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla de manera integrada entre todos los actantes educativos. De modo que si alguno de estos no cumple, el proceso se verá en peligro o de un modo coloquial que en riesgo la garantía de la obtención de los saberes que se estipulan o los estándares que se pactan, por así decirlo. De modo que estas técnicas e instrumentos de evaluación a grosso modo son como que unos materiales, unas herramientas para el docente para así poder, mediante las técnicas y los instrumentos, es decir, mediante los métodos y los recursos, pueda captar ese desenvolvimiento, ese desarrollo del estudiante en el aula, cómo el estudiante está desenvolviéndose en su día a día en el aula, cómo está desarrollando y formándose en su proceso de diario, de modo que esta se vea reflejada como una garantía, como unas herramientas en las que el docente pueda captar el aprendizaje del estudiante. Y de tercero tenemos señala y explica las técnicas e instrumentos de evaluación seleccionadas por el grupo, una por cada integrante. Las técnicas y los instrumentos son 4 en específicos. Bueno, en cuanto a las técnicas, que es la observación, la entrevista, la encuesta y la prueba, con unos instrumentos correspondientes de manera específica. En cuanto a la observación, tenemos que sus instrumentos específicos son los registros, la lista de cotejo, la escala. En cuanto a la entrevista, sus instrumentos específicos son la guía de preguntas y el portafolio. En cuanto a la encuesta, tiene un único instrumento que son los cuestionarios.
En cuanto a la técnica de pruebas, tiene tres instrumentos que son escritas, orales y objetivas. Cabe decir que en esta ocasión yo solo desarrollaré como se plantea en el tercer ítem de pregunta, una sola que corresponde a las entrevistas en esta ocasión, que como bien se señaló tiene dos instrumentos que son la guía de preguntas y el portafolio. En cuanto a la guía de preguntas, disculpen, en cuanto a la técnica de la entrevista, en cuanto a esta técnica de entrevista, permite el contacto personal con el otro. Mediante ella se puede recoger información a través de las preguntas sobre determinados aspectos, conocimientos, creencias, intereses, entre otras, que se quieren conocer con los fines evaluativos, de acuerdo a los diversos propósitos. En aspectos académicos debe usarse con frecuencia la evaluación progresiva a lo largo del proceso de aprendizaje y también explorar expectativas de conocimiento. La entrevista estructurada es la más usada y responde a un plan previo. Está compuesta de los siguientes elementos, en lo que son unos subítems, por así llamarlo, que reciben en su denominación los siguientes nombres: intencionalidad de la entrevista, preguntas pertinentes, formulación de preguntas a la vez y no varias, preguntas claras y breves, clima afectivo y positivo, capacidad de escuchar con empatía, registro de la información pertinente. Por último, el enfoque actual considera que la evaluación es una sola, en la medida que refleja la unidad entre lo cognitivo, procedimental y actitudinal, también en lo metacognitivo. En el proceso pedagógico, es decir, que un proceso único corresponde a una evaluación integradora, también única. Es necesario evaluar conjugadamente los conocimientos, habilidades y capacidades. Ahora sí, haciendo alusión a esta guía de preguntas, a los instrumentos, primeramente a la guía de preguntas, podríamos decir que la guía de preguntas es un instrumento que se puede utilizar durante una entrevista. Requiere que el maestro plantee preguntas pertinentes sobre lo que desea saber el estudiante. Generalmente es una entrevista en la que se emplean preguntas reflexivas que demandan una consideración previa y pues posterior a la contestación. La pregunta reflexiva da al estudiante la oportunidad de volver a pensar, de reconsiderar o de volver a manifestar los pensamientos e ideales que le había llevado a dar a la respuesta anterior. La pregunta reflexiva, ayuda a aclarar y a definir el área de preocupación de la que el estudiante puede o no estar consciente o que no ha sido capaz de expresar. Cuando utilice dichas preguntas, mantenga un tono de interés en su voz y así evite cualquier tono que pudiera delatar un juicio, por así decirlo, de poco estudio, de un modo coloquial. En cuanto al instrumento de guía de portafolio, podríamos decir que el portafolio consiste en una colección de trabajos de alumnos que representan una selección de su producción. Un portafolio puede ser una carpeta constitutiva de las mejores piezas producidas por el estudiante y la evaluación de las fortalezas y debilidades de los productos. Es decir, es una selección de trabajos realizados por los alumnos durante el año, utilizados para evaluar el desempeño del estudiantil en términos de logros en relación con el trabajo inicial. Esta colección muestra los refuerzos, logros y progresos en una o más áreas del aprendizaje e incluye no solo muestras de los productos, sino los criterios de selección, así como evidencias de la autorreflexión. El desarrollo del portafolio individual del estudiante requiere de la participación y asesoramiento del docente, quien orienta al alumno en la recopilación de los trabajos relevantes para el desarrollo de las destrezas involucradas. Es usual el trabajo con portafolio en cursos de lecturas
o lectoescritura, pero también pueden ser utilizados para la evidencia del desarrollo de destrezas de comprensión y expresión oral. Ana Lucía del Mastro sugiere que el portafolio debe tener las siguientes componentes, que son carta de presentación, tabla de contenido, entrada de portafolio, reflexiones sobre cada trabajo y el portafolio en general, y por último páginas finales del portafolio. En ese orden tenemos que las cartas de presentación contienen información acerca del autor y de los que el portafolio muestra de su progreso individual, incluyendo una reflexión acerca de su elaboración. Se redacta al final del curso, pero se coloca al principio del portafolio. Esto es con el fin de, bueno, esto lo hablaremos posteriormente. La tabla de contenidos pues muestra la identificación de los trabajos y los números de páginas respectivos. La entrada de portafolio son los productos generados durante el año. Las fechas son momentos del periodo del proceso en los que se realizaron todos los trabajos. Estos permiten obviamente con estos lapsos de tiempo como que visualizar el progreso del estudiante, es decir, se lleva un tipo de estadística donde se evidencie, así como por así decirlo, los indicadores del gas o de algún servicio, las mejorías las mejorías del estudiante, sus progresos. Por eso se establece que la evaluación debe ser de manera constante y no solo al final del curso. Siempre se tiene que estar evaluando. En cuanto a las reflexiones sobre cada trabajo y el portafolio en general, se incluye una breve exposición de los motivos de su selección después de cada trabajo. Y en lo que es las páginas finales del portafolio se incorporan cuestionarios de interés, listas de cotejo o inventarios de actitudes y estrategias. Cuando no son aportados por el profesor, comentarios y sugerencias de compañeros. Ojo, en caso de no utilizar formatos prediseñados, orienta a los estudiantes a considerar en sus reflexiones preguntas como ¿por qué seleccioné este ítem, actividad o tarea? ¿Qué aprendí con esta actividad? ¿Qué hice bien? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿Qué hice mal? ¿Cuáles fueron mis errores? ¿Qué quiero mejorar en este ítem, actividad o tarea? ¿Cómo me siento acerca del desempeño en la actividad? El estudiante tiene que analizar, ejercer un proceso de reflexión en sí mismo. También qué estrategias utilicé, fueron efectivas, cuáles son mis áreas, problemas, déficits, qué puedo hacer para mejorar. Esta de último obviamente se plantea posterior a que el estudiante identifique todas las problemáticas anteriores, con el fin de que pueda sugerir una forma de un avance, de una evolución, una mejoría. Con esto quiero finalizar mi presentación y muchas gracias.